maravillosas. Y estamos en el mejor lugar en esta mañana, ¿verdad? En la presencia de nuestro Dios, que nos llamó, el que nos cogió con un propósito. Lo que trajeron sus Biblias, vamos a estar leyendo en Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 14. Vamos a reflexionar allí en unos versículos allí. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de estar acá en este día con ustedes, con los hermanos en Cristo. Somos una familia en Dios y un día estaremos con nuestro Padre en las bodas del Cordero. ¿Cuántos lo creen? Y eso es un privilegio. Le damos gracias a Dios por tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos lo creen? Ese es el privilegio más grande que podemos tener un día, de que podamos aparecer allí y estar con nuestro Señor. Capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el versículo 25 al versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 25 al versículo 33. ¿Cuántos están ubicados ya? Gloria a Dios. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que lo oiga el Señor, que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que Dios nos continúe bendiciendo a través de esta poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Algunas Biblias tienen un título, ¿cierto? No sé qué título tiene su Biblia. Lo que cuesta seguir a Cristo. El costo de ser discípulo. Y en esta mañana yo quiero tocar el tema: el costo de ser un discípulo del Señor. ¿Cuánto cuesta ser un discípulo del Señor? ¿Alguna vez tú lo has pensado? ¿Cuánto cuesta ser discípulo del Señor? ¿Cuántos discípulos hay acá? El discípulo es un aprendiz, ¿verdad? Un seguidor, tiene un maestro, tiene un mentor. Nosotros tenemos un maestro que se llama Jesucristo. Él es el maestro de maestros. Nosotros somos sus discípulos. Pero hay un costo que a veces no lo pensamos o no lo miramos de esa manera.
Y creemos que seguir al Señor es como fácil, o como sea, o como yo quiera. A veces pensamos que servir al Señor es como lo piense yo, o servir al Señor es como poner yo las condiciones para servir. Pero cuando Jesús llama a sus discípulos, Él coloca las condiciones. Cuando uno es llamado a ser discípulos, el Señor coloca las condiciones, no nosotros. Y a la luz de la palabra vamos a ver si realmente somos discípulos dignos del Señor y si realmente estamos pagando el precio, el costo de ser un discípulo del Señor. Todos hemos hablado y hemos dicho que somos discípulos del Señor. Entonces vamos a centrarnos en este pasaje, aunque haya otros versículos relacionados con este pasaje que tienen similitud. Voy a quedarme allí centrado, aunque pueda citar otros. Voy a sentarme aquí en Lucas. Grandes multitudes, dice aquí en el versículo 25, seguían a Jesús. Grandes multitudes, porque Jesucristo estuvo rodeado de mucha gente. El personaje que más tuvo personas seguidoras fue Jesucristo. ¿Por qué seguían a Jesús? Por los milagros que hacía. Muchas veces seguían a Jesús porque Jesús alimentaba a la gente. Y una vez quisieron hacerlo rey porque, un rey como este, tremendo, ¿verdad? Porque nos da la comida y tenemos todo. Jesús hacía muchos milagros y la gente seguía, aún quería tocar a Jesús. Aún también, dice en Lucas capítulo 5, que grandes multitudes querían escuchar la palabra de Jesús, porque Jesús fue el maestro por excelencia y la gente quería escuchar la forma como Él predicaba, como Él enseñaba. Que la gente decía, este hombre enseña con tanta autoridad que nos sorprende. Otra persona dijo, nunca ha hablado un hombre como este. Nadie ha hablado como Jesús. Y por eso la gente seguía a Jesús. Entonces Jesús notó eso. Mucha gente buscaba a Jesús para oír la palabra del Señor, para que Dios o Jesús hiciese un milagro. Jesucristo hizo una variedad de milagros. Resucitó a la hija de la viuda de Naín, ¿verdad? Resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Dio vista a los ciegos. Sanó toda clase de enfermedad. Y por eso la gente seguía a Jesús. Mire que estamos en la iglesia Milagro de Dios. Donde hay milagros, donde hay mover del Espíritu Santo, la gente llega. La gente busca eso. Pero entonces Jesús dice algo interesante. Cuando vio esa multitud, Él coloca un freno, coloca un pare. La puerta que lleva a la perdición es ancha. Y la puerta que lleva a la vida eterna es angosta. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mire usted, Dios sabe que el ser humano es un ser humano también de emociones. Y las emociones se pueden desaparecer en un momento. Entonces Jesús comienza a sentar bases y va a tocar lo que a veces nosotros más queremos después de Dios, que es nuestra familia. Entonces por eso comienza diciendo el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otra versión dice, si alguien quiere seguirme, en la versión Dios habla hoy dice, si alguien quiere seguirme y no me ama más a mí, no puede ser mi discípulo. Para un judío que estaba escuchando este sermón, donde los judíos, la familia,
Es algo primordial. Cuando Jesús comienza a decir, si quieres ser mis discípulos, tu familia no puede ser lo que ocupe el primer lugar. Eso dice la Escritura. Que yo no lo quiera tomar de esa manera es otra cosa. Pero aquí está diciendo, el que ama a padre o madre, o a mujer e hijos, o a hermanos, aún su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso es, para mí es tremendo. ¿Alguna vez usted ha puesto una excusa de servir al Señor por un familiar? Que Dios quiere que hagas algo, pero señores, que no puedo porque... Escuche bien, es algo tremendo. Porque tengo que atender a mi papá o a mi mamá. Y tenía una actividad evangelística que el Señor quería que fuera a predicar. Pero mi mamá estaba enferma. Y el Señor me dice, yo quiero que vayas a predicar, pero es que mi mamá está enferma. Y yo necesito estar al lado de ella. Lo que cuesta es seguir a Jesús. Mi mamá, madre, no puedo, tengo que salir a predicar. Suena como duro, ¿no? Porque te van a decir, te van a criticar, pero mira, se fue y dejó a su madre allí. O a su padre o a su hermana, aún. Los padres que tienen hijos, levanten la mano los que tienen hijos. Y que Dios te diga, te necesito que vayas a tal lugar y tu hijo está un poquito molesto de salud. El amor implica hechos y hechos verdaderos. Entonces, seguir a Cristo cuesta dejar algo, renunciar a algo. Y en este caso, lo que uno más quiere. Porque cuando Jesús dice esta expresión, lo más probable que los que escuchaban esta palabra, la multitud, pero es que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Pero Jesús está diciendo, yo soy el primero. Y si yo no soy el primero en ti, tú no eres mi discípulo. Así de claro. No eres mi discípulo si yo no soy el primero en tu vida. No eres digno de mí. Jesús también rodeado de multitud. Una mujer levantó la voz y dijo, bienaventurados el vientre que te trajo al mundo y los senos que tú mamaste. Pero Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen esta palabra de Dios y la guardan. Qué tremendo, ¿verdad? Antes. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, el ser discípulo cuesta. Me metí con la familia porque es lo que uno más quiere. Pero Jesús fue el primero que se metió con la familia. Padre y madre, ya no los tengo, pero no podían ocupar el primer lugar. Mi madre me decía, Elecid, no ayunes tanto. No ayunes tanto. Porque ese es el amor de madre. Pero dice el Señor, yo le decía a mi mamá, yo tengo que ayunar. Yo tengo que vigilar. Que Dios me ha mandado. Usted, mi mamá, fue el vientre que Dios utilizó para que yo naciese, para servir al Señor. Y usted no puede ocupar el primer lugar. Mire que no estoy diciendo que no ame, sino que ella no está ocupando el primer lugar. A mí, después que mi mamá murió, hace falta. Se siente el vacío. Pero Dios sigue vivo. La palabra del Señor continúa. Y tenemos una promesa que un día le veremos a nuestros seres queridos. Pero me toca, si quiero ser un discípulo del Señor, un verdadero discípulo, me toca renunciar a los padres. Cuando yo fui llamado a servir, yo renuncié a mis padres.
Aún hay personas que Dios le llama y le toca renunciar a un empleo. Cuando es un llamado tiempo completo, hago la aclaración. Cuando Dios llama, te necesito tiempo completo, yo necesito que me sirvas en la parte evangelística o el pastorado tiempo completo, yo te voy a sostener, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, si no me amas más a mí, no puedes ser mi discípulo. Y en Mateo capítulo 10, en el versículo 34, versículo 37, también está diciendo lo mismo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. O sea, no es digno que yo sea su Señor. Entonces, Él pone la condición, no nosotros. Servir a Dios después del llamado es para ser salvo, es lo más precioso que podemos tener nosotros. Porque tenemos el llamado a ser salvos, que ya todos somos salvos, ¿verdad? Pero tenemos el llamado a servir. Entonces, cuesta. Me estoy metiendo con la familia, ¿verdad? Entonces, si tengo un hermano, una hermana, también no puede ocupar el primer lugar. Ahora, si ha ocupado el primer lugar mi padre o mi madre o mi hijo o mi hija, si por ello he puesto excusa delante de Dios para servir a Dios, debo pedir perdón. Jesucristo pidió lo mismo que Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él debe ser el primero. Él debe ser el primero. Y quiero que entendamos eso. Porque no podemos servir a Dios a nuestra manera. Una persona dijo, Mateo capítulo 8, versículo 18 en adelante, dice, una persona dijo, Señor, voy a seguirte, pero deja primero que entierre a mi padre. Y Jesús le respondió, si alguna persona coloca la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y deja que los muertos se entierren a los muertos y tú sígueme. Mire, cuando Jesús, esa persona se acerca, el enterrar a los padres, ese es un deber del hijo, ¿verdad? Pero Jesús le está diciendo, deja que otro lo entierre y tú sígueme. Eso suena como duro. Señor, es que ya no lo voy a ver más. No, si me quieres seguir es ahora. Lo otro puede esperar. Esas palabras tienen peso porque la dijo Jesús. Y no es a tu manera ni a mi manera, es como dice la Escritura. Por eso hay cosas que a veces no fluyen, no crecen, porque la estamos haciendo a nuestra manera. Y no como dice la Escritura. Yo estoy más que seguro que en el recinto en que estamos y las personas que puedan estar escuchando han puesto en primer lugar otras cosas antes que Dios. Y así no funciona. Así no sirve. Jesucristo renunció ¿a quién? A su Padre, allá arriba. A su trono de gloria. Dejó todo por nosotros. Él le costó también algo. Entonces, podemos decir nosotros los que estamos aquí, los que están escuchando, que amamos a Dios más que a nuestros padres, con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Podrá usted levantar la mano y decir, Señor, yo te amo más que cualquier otra cosa? O posiblemente, Señor, parece que me falta. Y eso se demuestra cuando tú le dices al Señor, sí, te voy a servir, por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea. Algunos, cuando, lo voy a decir con temor y temblor, que a mí me pasó, cuando parte un ser querido, hay algunos que se molestan con Dios
y señalan a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no le diste otro tiempo? ¿Por qué no lo levantaste? Y puede que se desanime y baje la guardia y hay unos días, una semana que ya no quiere servir al Señor porque el Señor le quitó algo que quería. Y podría decir, y ese era como su motor. Pero Jesucristo se lo quitó. Y le dolió y dejó las cosas tiradas. Porque no entendió el plan de Dios. A mí me pasó, quiero decirlo porque el Señor me dijo que lo dijese cuando estuviese enseñando. Mi papá murió en el año 2008, 9 de abril. Y él murió en un accidente de tránsito. Solamente una hermana mía tuvo la oportunidad de hablar con él. Cuando yo llegué al hospital, mi papá estaba pidiendo a mi madre. Entonces yo escuché que ella quería ver a mi madre. Y yo fui a la casa pastoral, a buscar a mi madre. Cuando llegamos, ya mi padre se había ido. Ya no estaba. Y yo había enseñado ese domingo 6 de abril que cuando uno anda en la perfecta voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios y está en el centro de su voluntad, nunca se desanima. Nunca deja las cosas tiradas. Nunca las deja tiradas. Y yo enseñé ese tema que a veces a algunos les puede romper el cerebro, porque ¿cómo es que no te vas a desanimar en el camino? No te desanimas si entiendes la voluntad de Dios. Si tienes el propósito de Dios, no te desanimas. Y yo le enseñaba y preguntaba. Algunos hermanos le preguntaban, hermano, ¿usted por qué se desanima, hermano? Porque la parte económica no tengo, pero la Biblia dice que Jehová es tu pastor, Él te va a proveer, así que no te desanimes. Otro decía, es que no me visitan, pero la Biblia dice, no ponga los ojos en el hombre, sino en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces alguien también me dijo, lo que pasa es que Elías se desanimó, pero la Biblia dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces a todo lo que iba diciendo, le decía, no te puedes desanimar si entiendes el propósito de Dios, si andas en la perfecta voluntad de Dios. Y yo dije estas palabras que me marcó hasta el día de hoy. Y dije, ni la muerte de un ser querido es motivo para uno desanimarse. Y dije esta expresión, y Eliezer puede ser probado esta semana. Lo dije el 6 de abril. Mi padre muere el 9 de abril. Cuando mi padre estaba muerto, una hermana me dijo, Eliezer, esas palabras que tú dijiste en la escuela dominical, tienes que repetirla en el acto fúnebre. Igual como lo dijiste. Como representante de mis hermanos, dando gracias al Señor por eso, el féretro estaba allí al frente, el cuerpo allí inerte. Dije esta expresión, cuando entiendes el propósito, la voluntad de Dios. Dios determinó poner a mi padre en la tierra un día, pero Él también determinó quitarlo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ni la muerte de un ser vivo es motivo para uno desanimarse. Dios sigue vivo, el Espíritu Santo sigue vivo, la obra sigue vivo y hay que seguir. Ahora, uno lo dice, yo me bajé de allí y lloraba y lloraba. Pero ni la muerte de un ser querido es motivo para uno desanimarse. Continué, hace falta como todo, ¿verdad? Pero Dios llena todo esto. Dolió, pero la obra sigue. Lo estoy diciendo porque hay personas que cuando le tocan esa área, Señor, le dije, Señor, gracias. Y cuando vi al personaje, a la persona que atropelló a mi padre, dije, Señor, gracias. Ese fue el instrumento que tú utilizaste para llevártelo. Lo saludé y lo bendije. No lo miré con malos ojos, porque Dios hace como Él quiere. Pero cuando estás conectado con Dios y entiendes eso, entonces le das la gloria a Dios y le sirve por encima de las circunstancias. Entonces ser discípulo cuesta algo.
Y antes de morir mi madre, mi mamá duró 10 años más que mi padre. Y estuvimos más cerca de ella. La rodeamos allí. Y el Señor me dijo, para que escuche bien, que son experiencias vividas. Mi mamá estaba en la clínica en Barranquilla. Y yo estaba donde una hermana mía, ese domingo enseñando en los jóvenes. Yo fui a ver a mi mamá. Y escuché una voz que me dijo, ¿me servirías igual si me llevo a tu madre? Yo le dije al Señor, yo te serviría igual. Porque el motor eres tú, no ella. El motor del servicio eres tú. Me lo dijo el domingo en la tarde. El miércoles en la tarde muere mi mamá. Entonces, y no me he desanimado. Pero cuando tú entiendes el propósito y tú amas a Dios por encima de los padres, de los hijos, cuando te quite uno o una, tú dirás gloria al Señor. Si no, no lo dirás. Cuesta algo y te puede quitar a alguien que tú quieres. Y a veces te quita lo que tú más quieres. Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo Isaac, a quien tú amas. Y lo iba a sacrificar. Lo iba a entregar. Y alzó el cuchillo para matarlo. Pero el ángel le dijo, no lo hagas. Conozco que temes a Dios y que Dios es el primero en tu vida. Eso cuesta. La familia debe ocupar el segundo puesto. Cristo el primero. Si lo haces así de esa manera, serás un siervo que agrada, que honra al Señor. Si no sigue las condiciones que Él te dice, no puedes ser discípulo. Ahora, si no soy discípulo del Señor, ¿tendría parte con Él? No tengo parte con Él. Juan capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué interesante. Entonces, el servicio, si yo lo hago como Dios quiere, me está diciendo Jesús, si tú me sirves como yo te estoy diciendo, tú vas a estar conmigo. Y mi Padre un día te va a honrar. Pero ese servicio implica renunciar a algo. Toda persona que es llamada a ser discípulo del Señor tiene que renunciar a algo. Tiene que ajustarse a las condiciones que Dios dice. Aquí está diciendo en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Y qué implica tomar la cruz de Cristo? ¿Qué implica llevar el madero como lo llevaba Jesús al Gólgota? Llevaba el travesaño en sus espaldas e iba caminando y mucha gente se iba burlando de Jesús. Iba criticando a Jesús, señalando a Jesús. También llevar el madero, la cruz, cuesta. Va a haber críticas, va a haber burlas, va a haber señalamientos, te van a injuriar, no va a ser fácil. Te quiero decir en el nombre del Señor que no es fácil ser discípulo del Señor. Cristo es muy exigente. Mire que cuando Elías le tira el manto, 1 Reyes capítulo 19, le tira el manto a Eliseo. Eliseo va tras Elías y le dice, deja que voy a despedirme de quién, de mi familia, de mis padres. Y él dijo, y regresa. Pero cuando a Jesús le dijeron eso, dijo, no, me sigues enseguida, porque él está hambre. Entonces, llevar la cruz implica también sufrir por la causa del Señor. Estamos sufriendo por la causa de Cristo, que es un costo también. El que te rechacen, el que te vean distinto, el que te puedan decir que eres un fanático, el que te puedan decir que eres un loco. Mira ese cristiano. El que te puedan señalar en tu lugar de trabajo, en tu universidad, en tu colegio, y te puedan ver como una persona rara. Llevar la cruz de Cristo
implica sufrir. Ahora, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿O lo que vemos fácil? Nosotros, hermanos, iglesia, nosotros estamos cómodos para otras personas que tienen que pagar con su vida el predicar el Evangelio, el ser azotado, el ser maltratado. Nosotros estamos cómodos y a veces esa comodidad nos hace ser personas muy simples, sin esforzarnos. Entonces, el servir, el ser discípulo cuesta. Pero sí es posible. En Lucas también dice, en capítulo 9, versículo 27, es casi el mismo versículo, pero dice que debe tomar la cruz cada día. Cada día. Entonces, la cruz también implica muerte. Jesucristo fue colgado en un madero y murió. Ahora, para servir al Señor, me toca morirme a mí yo. Hay una palabra suena como bonita, que está a veces de moda, que dice, lucha por tus sueños. Lucha por tus sueños. Y a veces suena como bien, pero a veces, ¿y cuáles son los sueños de Dios para nosotros? Que son los perfectos. Entonces, para servir al Señor implica también un costo, que yo tengo que morirme a mis deseos. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Será que podemos decir nosotros, Señor, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? ¿Cuántos lo pueden decir? Ya no vivo yo, sino que quien manda es el Señor. Nosotros somos las personas que hacemos lo que Dios quiere. Entonces me toca morir. Ahora, para servir al Señor me pide algo también. Porque no podemos servir a Dios de cualquier manera. Ya hablé de los padres, de morir a nosotros. Pero también dice la Escritura que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios exige para el servicio algo que a veces se nos olvida, que es ser santos, apartados del mal. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Para poder servir al Señor yo tengo que estar apartado, consagrado, para servir a Dios. Y ahora, tremendo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo no puedo estar predicando, estar enseñando y casado, tener otra persona que no sea mi esposa. No puedo, porque entonces, ¿dónde está la santidad? A los jóvenes no pueden ministrar si están en fornicación. No se puede. Y gracias a Dios que no ha caído fuego del cielo, ¿verdad? Y ha quemado a algunos que se han pasado de calidad y quieren que servir al Señor de cualquier manera. Entonces nos pide pureza. Mire, algo tan sencillo, que si traemos nuestra ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda en el altar y reconcíliate primero con tu hermano. Mire que tan tremendo es que hay que perdonar para poder servir a Dios como debe ser. Porque yo no puedo hablar del perdón si yo tengo un problema y resiento de alguien. No. Pero cuando yo he muerto por ser discípulo del Señor, entonces todas las faltas yo las perdono. Todas las críticas, las murmuraciones, las dejo pasar por alto. ¿Algún día usted ha deseado desquitársela con alguien? ¿Algún día usted ha deseado el mal a alguien porque se metió con una persona querida?
Bueno, hay que pedirle perdón al Señor por eso. Porque eso pasa por la cabeza. Y a veces se ora como diciendo, Señor, elimínalo, córtalo porque hizo esto. Dios sabe lo que tiene que hacer. Uno no tiene que estar diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Pero a veces quiero vengarme yo mismo. Y Jesús dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero hay personas que a veces están ministrando y tienen ese problema en el corazón. Y están heridos. Y como decía en un lugar, están como Caín, que quieren invitar, que invitó a Abel al campo. ¿Y para qué lo invitó? Para matarlo. Y hay personas que quisieran matar a otros, porque no han entendido el llamado de Dios. Esa persona que te hace mal es para moldearte a ti, para enseñarte a que tengas paciencia, a que puedas perdonar, a que no guardes nada en tu corazón. No lo mires con resentimiento, no lo mires como un enemigo, míralo como una persona que Dios está moldeando tu carácter. Eso cuesta ser el discípulo del Señor, mi familia. Ahora, yo sé que usted estuvo orando por el servicio, ¿verdad? De este día, de esta mañana. Yo estuve orando por la palabra. Y de tantas cosas que tiene uno en la cabeza, le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Habla de lo que cuesta servirme a mí. Porque la gente lo ha tomado de una forma tan deportiva, como sea, que ya, aún, hasta para llegar a una actividad, me da hasta flojera. Otra vez para allá. Y como algunos dicen, otra vez me toca a mí. ¿Por qué no colocan a otra persona? Otra vez yo. Ahora, ¿qué tal si Jesús hubiese pensado eso? No hubiese venido aquí a la tierra. Entonces, si Él lo entregó todo, y sirvió con toda, 100% lo entregó todo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y me dolía cuando el Señor me hacía entender, ay, la mayoría de mi pueblo no me sirve como yo quiero que me sirva. No se ajustan a lo que yo estoy diciendo. Entonces sacan pretextos. Yo te puedo decir claramente a la luz de la palabra que la familia no puede ocupar el primer lugar en el servicio a Dios. No puede ocupar el primer lugar, aunque ya haya escuchado a otras personas que digan, no, la familia no puede ocupar el primer lugar, porque Jesús lo dijo, no puede. Y eso es lo que está pasando. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero cometer ese error, me toca, pero porque te amo. Entonces Jesús lo dijo y resumió los mandamientos en 2 grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Qué bueno, ¿verdad? Nos toca. Cuando uno es llamado a servir, ya uno, escuche bien, come menos y duerme menos. Porque toca vigilar, orar por las almas que no conocen del Señor. Toca ayunar también, para que Dios rompa las ataduras, para que Dios obre, la gente se convierta y a señales, milagros y prodigios. Toca pagar el precio. Pero a veces queremos ver la gloria de Dios a nuestra manera. Con una oracioncita de 5 minuticos ya creo que me gané el cielo con Dios. Yo una vez oraba, hermanos, en mi memoria, yo una vez oraba porque alguien dijo que en 5 minutos que tú no puedes decir. Tú dices una cantidad de palabras, ¿verdad? Y una vez estaba en un ayuno, yo solo. Y comencé a orar a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de la mañana, del mediodía, perdón, 3 de la tarde, y seguía orando. Y orando con revelación, porque cuando tú oras con revelación eso va. No se te cansa la voz, no te quedas difónico.
Y llegué hasta las 6 de la tarde. No estoy diciendo ni para vanagloria, sino que el Señor me dijo, y le vas a decir a la persona que dijo que 5 minutos era suficiente, que no son suficientes. Se tiene que meter en oración. Jesucristo fue el hombre que más oró, que los discípulos no le aguantaban el trote. Jesucristo pasaba noches enteras orando. Por eso que el ministerio de Jesucristo fue poderoso, porque se mantuvo en oración y lleno de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Entonces también, para poder ser discípulo del Señor, implica yo tengo que meterme allí. Solo con el equipo de trabajo, pero tengo que ayunar. Y a propósito de eso, un paréntesis, ya la gente hoy en día no quiere ayunar. Ya no quiere. Y con todo el respeto lo digo, a veces no, que empezamos a las 9 y a las 11 para atrás. ¿Y eso qué es? Eso no es lo que establece el Señor. Pero ya nosotros acomodamos las cosas, entonces ya la gente no quiere ayunar. Ya no quiere amanecer en vigilia. Porque me toca laborar, porque me toca trabajar, me toca hacer lo otro. Dios sabe que tienes que laborar, Dios sabe que tienes que trabajar, pero tú tienes que esforzarte por la obra del Señor. Y si tú lo hagas por encima de cualquier cosa, aún el trabajo, los estudios, queden en un segundo plano. Y Dios va a permitir bendecirte. Yo hacía un curso de análisis y programación hace años. Y hacía parte del grupo de Banisi y programaban ayuno. Y tenía clase. Y ese día no iba a clase. No decía nada. Solamente me lo guardaba para mí. Ahora que lo estoy diciendo. Me lo guardaba para mí. Pero el grupo no sabía que yo tenía clase. Pero voy a estar en ayuno. Y para la gloria del Señor, fui el mejor de análisis y programación de computadores. Ya se me olvidó porque hace años. Pero en ese tiempo, cuando tú le eres fiel al Señor, Dios es fiel también para ti. Pero tenemos que forzar. Tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Entonces, qué bueno ser discípulo del Señor, pero con sus condiciones, no las mías. Para poder dar buen fruto, para ver resultados, toca dejar algo. Nos toca renunciar a algo si quiero servir al Señor. No puedo servir al Señor con una cantidad de cosas que no deben estar en nuestra mente, en nuestros corazones. Y quiero, hermanos, ir finalizando. O sea, no quiero que me entienda algo. Yo respeto mucho cuando se habla de la familia, pero cuando escucho personas diciendo no, que la familia, que por la familia, y a veces ponen pero para servir al Señor, por la familia es peligroso. Mi mamá, cuando yo estaba pequeño, me enfermé. Mi mamá a veces no quería ir al templo, entonces mi hermana mayor le dijo, oh mami, yo les recomiendo que vaya al templo. Porque Dios le puede quitar al así por poner tantas excusas. Y gracias a Dios que fue al templo. Es cierto. Si no estuviera parado aquí. Dios me guardó de la muerte una vez, cuando estaba pequeño. Pero mi mamá entendió que, en primer lugar, es Dios. Las madres son madres y hay que entenderlas. Cuando yo fui llamado a servir al Señor, yo había terminado de estudiar análisis y programación y me estaban buscando para dar clase. Pero el Señor me había hecho un llamado a servirle. Y mi mamá se molestó. Se molestó porque él le decía, pero si tú estudiaste, ¿por qué no? Mami, que el Señor me llamó al servicio. Y era una lucha que tenía con mi mamá. Hasta el día, como ella era profeta de Dios, y estaba alabando, y escuchó una voz que le dijo, ¿por qué injurias a tu hijo? Yo fui el que lo llamé a que me sirviera a tiempo completo. Y ella se me acercó, me abrazó, me pidió perdón, y de ahí me dejó libre para servir. Tuvo que soltarme. Y yo la entendía como madre. Pero por encima de ella está Dios. Está Jesucristo. A veces también nos toca soltar a alguien para que sirva al Señor. Dios no le va a fallar. Dios no lo va a dejar avergonzado. Entonces, estos hombres y mujeres que entienden este propósito, ese llamado, que cuesta dejar algo, cuesta ser discípulo del Señor, pero vale la pena. Yo he entendido en el tiempo que llevo sirviendo al Señor que es lo mejor.
Pero hay pruebas, hay lucha, hay cosas duras. Te despellejan, te señalan, te dicen tantas cosas, pero el blanco es Cristo. Y toca caminar. Porque estoy mirando al Rey de Reyes. Y yo quiero escuchar estas frases que va a decir Jesús. Yo quiero escucharlas. Que el Señor me diga un día: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aunque hayas llorado, aunque te haya tocado duro, hoy entras al gozo de tu Señor. Porque no es fácil. Cuesta lágrimas. Estar lejos a veces de casa. ¿Verdad? Yo decía y pensaba cuando estaba más joven, que se me llamó y dije: ¿qué tal si me toca estar predicando por fuera y mi madre muere? Pensaba yo eso. Y no pueda estar en el funeral. Lo pensaba. Y decía: Señor, si así toca, así será. Pero es cuando estás conectado con Dios. Y por experiencia lo digo, no es fácil. Pero con Él todo es posible. Sí se puede en el nombre del Señor. Entonces te estoy motivando a que le des el primer lugar a Jesús. Para que Él pueda ser tu Señor y tú puedas ser su discípulo. Él es el que coloca las condiciones. Y esas condiciones son buenas. Cuando Él dice négate a ti mismo es porque en tus fuerzas, en tu voluntad te puedes equivocar. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si le has dicho que no al Señor por otras cosas, dice: Señor, hoy perdóname. Hoy te pido perdón porque he dicho no al servicio tuyo. He puesto excusas que delante de Dios no valen. Pero Dios siempre nos coloca el ejemplo. Y por eso usted, si sigue leyendo, Jesús puso un ejemplo. Si alguien va a construir una casa, primero tiene que hacer los cálculos, a ver si puede construir la casa, porque si pone los cimientos puede que alguien se burle. Mire, y empezó y no terminó. Entonces también da a entender que cuando Dios llama, piénsalo, porque te va a exigir y te va a exprimir, y tenlo por seguro que vas a sufrir. Pero en Cristo Jesús vale la pena sufrir. En Cristo Jesús vale la pena derramar lágrimas. Porque nos espera una corona de vida. A Jesús le costó la muerte y muerte de cruz. Así que nos toca servir por encima de las circunstancias. Y si perdiste un ser que... Yo lo dije por José, ¿no? Lo dije con todo temor y temblor, ¿verdad? Porque José perdió a un hijo, ¿verdad? Que oraban por ello, pero el Señor quiso llevárselo y fue la voluntad de Dios. Y José ha entendido el propósito. Ahora sigue vivo. Dios sigue vivo. Es difícil. Cuando ya uno pierde un ser querido, se sabe que esa situación es compleja. Pero yo sé que Dios te ha fortalecido. Y está en un mejor lugar, ¿verdad? Que Dios determinó llevárselo. Yo sé que hubo muchos ayunos, muchas vigilias. Esa petición estaba por muchos lugares. Pero Dios dio la última palabra. Y fue su perfecta voluntad de Dios. Entonces nos toca descansar en el Señor, sin dejar que el dolor se sienta. Entonces, nuevamente leo el versículo para terminar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, amar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Yo estoy orando al Señor que me permita tener unos hijos, ¿verdad? Para dedicarlos al Señor y que son de ellos, ¿verdad? Y que ellos nos ocupen el primer lugar. Estoy preparándome para ello, ¿verdad? Porque lo que me han contado es un poquito complicado, ¿verdad? Pero creo que Dios es fiel, ¿verdad? Y uno quiere enseñar a los hijos que Dios es primero antes que todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué tal, iglesia, si te colocas de pie un momento, verdad? Y digamos: Señor, yo quiero servirte con alegría. Yo quiero servirte con gozo. Yo quiero honrarte con el servicio. Yo quiero darte lo mejor. Yo quiero entregarte lo mejor. Yo quiero darte lo mejor. Y vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿verdad?
A los que tenemos llamados, tiempo completo, si fue llamado a ser diácono, a ser anciano de la iglesia, a ser pastor, a ser un evangelista, Dios tiene que ser el primero, para que puedas ejercer el ministerio como Dios quiere. Si toca renunciar, padre, madre, hijos, hijas y hermanas, hay que hacerlo. Hay que amarlos menos. Entonces Dios cuidará de tu familia. Entonces Dios bendecirá a tu familia, a tu descendencia, porque le está dando el primer lugar al Cristo de la gloria, al que pagó el precio por nosotros, al que nos ha amado con amor eterno y nos ha prolongado la misericordia. Recuerda que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Jehová te pondrá. Las oraciones llegan al cielo y las oraciones tienen respuesta de parte del Señor. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Yo creo que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros en esta mañana. Padre, en esta hora honramos tu presencia. Te damos gracias porque tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El poder es tuyo, Señor. Yo te ruego que tú fortalezcas a esta mujer en el nombre de Jesús. Yo te ruego que tú la unjas con aceite fresco y que en esta hora aumente sus fuerzas como el búfalo. Ella necesita, Señor, de ti hoy. Tú le conoces y las lágrimas que ha derramado allí. Esas oraciones están en copas de oro, pero tú estás diciendo: no te canses de hacer el bien, sigue clamando, sigue orando, porque esas oraciones tienen respuesta en el tiempo que Él ha determinado hacer. Él quiere que tú descanses hoy en su presencia. La Escritura dice: echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Estás llamada a orar, a interceder, a aclamar, a decir lo que el Señor coloca. Padre, bendigo a esta mujer en esta mañana. Que el favor tuyo esté con ella. Que tu gracia, Señor, que hoy, Señor, tu palabra corra por sus huesos y coyuntura y de vigor a su vida. Porque